Bueno, muchachos, recuerden que cuando les mande el enlace por el Edmodo y usted le da clic en ese enlace, en ese link, él lo va a traer a la página de Matemati Belén y directamente al tema que se va a tratar ese día. En este caso, teorema de Pitágoras. Entonces, ahí aparece el título del tema, una introducción al tema, una imagen relacionada con el tema y un video o varios videos que están relacionados con el tema. Y además aparece la guía que usted debe desarrollar, ¿cierto? La guía la puede mirar usted ahí o usted le da clic donde dice guía y él se la va a abrir en otra ventana, ¿cierto? ¿Qué trae la guía? Pues la guía trae el título, trae la introducción al tema, el objetivo, unos ejemplos y un taller de refuerzo a ese tema, ¿cierto? Listo. Entonces, el tema de hoy es teorema de Pitágoras. Vamos a trabajar con triángulos rectángulos, ¿cierto? El teorema de Pitágoras nos dice que C al cuadrado, o sea, este lado de acá que se llama hipotenusa, es igual a al cuadrado más B al cuadrado. A es un cateto y B es otro cateto. Eso nos dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Quién recuerda o no recuerda qué es un triángulo rectángulo? Primero, ¿qué es un triángulo? A ver, ¿qué es un triángulo, muchachos? Alguien que me diga qué es un triángulo. ¿Qué pasó? ¿Se fueron o qué? ¿Se quedaron sin sonido? ¿No se acuerdan qué es un triángulo? Alguien que me diga qué es un triángulo. Es una figura de tres lados, profe. Bueno, listo, muy bien. Es una figura geométrica plana que tiene tres lados y tres ángulos. ¿Cierto? Figura geométrica plana que tiene tres lados y tres ángulos. Y un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados, ¿cierto? Y el teorema de Pitágoras se aplica en los triángulos rectángulos. No se aplica en todo triángulo, sino que el triángulo tiene que ser triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo que mida 90 grados, como este que tenemos acá en la imagen, ¿cierto? Este ángulo de acá mide 90 grados. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa, que se representa con H, es equivalente o es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos A y B. Entonces aquí tenemos dos cositas. Una, el lado más largo del triángulo rectángulo se va a llamar hipotenusa. Se puede representar con la H. Y los otros dos lados, que son los que forman el ángulo de 90 grados o el ángulo recto, esos dos lados se van a llamar catetos, que puede ser con la letra A o la letra B. Letra A o letra B. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que dice es lo siguiente, que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados o de los catetos al cuadrado. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Buenos días, profe. Muy buenos días. Con el teorema de Pitágoras nosotros podemos encontrar la hipotenusa o podemos encontrar uno de los catetos. Mire, como son tres lados, de esos debo conocer dos lados para encontrar el que falta. Pueda que conozca la hipotenusa y un cateto, encuentro el otro cateto. O
Si conozco los dos catetos, puedo encontrar la hipotenusa. Entonces aquí tenemos dos formulitas, ¿cierto? Si voy a hallar la hipotenusa, le saco la raíz cuadrada de elevar cada lado al cuadrado y sumarlos. Entonces, a al cuadrado más b al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, luego lo sumo y por último saco la raíz cuadrada y encuentro la hipotenusa. Y si voy a hallar un cateto, sea el cateto A o el cateto B, lo primero que hago es elevar la hipotenusa al cuadrado y restarle el cateto al cuadrado, el otro cateto al cuadrado. Si voy a hallar el cateto A, pues digo hipotenusa al cuadrado menos cateto B al cuadrado. Y si voy a hallar el cateto B, pues lo que digo es hipotenusa al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo nos dice acá. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de la diagonal D de la siguiente figura y determinar si es posible que Andrés vea en detalle el ave con su telescopio. Es el ejemplo que hay ahí en la guía, ¿cierto? Entonces, siempre que vaya a utilizar teorema de Pitágoras, hacemos un dibujito. O si nos dan el dibujo, mejor. Entonces nos dicen que acá, la distancia donde tiene Andrés la cámara hasta la parte que está vertical del ave hay 25 metros. La distancia que hay desde el piso hasta donde está la ave es 35 metros. Y nos tocaría hallar la distancia que hay desde donde está Andrés con el telescopio hasta donde está el ave. El ave. Recuerden que el telescopio tiene un alcance de 50 metros. Listo. Entonces, para hacer eso, como tenemos el triángulo rectángulo, miren, triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados, entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras me dice, acá la D va a ser la hipotenusa, ¿cierto? La D es la hipotenusa. Y la A y la B siguen siendo los catetos. Entonces, como nos toca hallar la hipotenusa, que es la D, vamos a decir que elevamos cada uno de los catetos al cuadrado. Mire, 25 al cuadrado, 25 al cuadrado, más, porque cuando voy a hallar la hipotenusa es sumando, 35 al cuadrado. Primero lo resolvemos o los elevamos al cuadrado. 25 al cuadrado significa multiplicar 25 por 25, que nos da 625. Más 35 al cuadrado, que significa multiplicar 35 por 35, y nos da 1200. Hola, profe. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Ya me va a entrar? 1225. Sí, caí que no, pero ya está aquí, menos mal. Listo, 1200. Sí, 1225. Listo. Después de tener esto, sumamos estas dos cantidades, 625 más 1200. Pero él está escuchando bien, se le está escuchando intercortado. Listo, ya vamos a mejorar. A ver acá, vamos a ver acá si de pronto. Ahí como me escuchan. ¿Mejor? Sí, porque antes se me escuchaba como entrecortado. Ah, bueno, listo. Entonces volvemos a retomar, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar la distancia que hay desde el telescopio hasta donde está el ave. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, porque conocemos los dos catetos. Vamos a hallar la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa tenemos en cuenta que elevamos cada cateto al cuadrado. Me está fallando el internet. Y lo sumamos. Tranquilo que yo la estoy grabando y entonces se las envío. Entonces, elevamos al cuadrado y los dos resultados los sumamos. Siempre que me toque hallar la hipotenusa, elevamos al cuadrado y sumamos. Y de último sacamos la raíz cuadrada. Entonces vemos que acá nos da 1850. Después de haber sumado esos dos valores, sacamos la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 1850 es
43 metros, ¿cierto? Como el telescopio de Andrés tiene un alcance de 50 metros y 43,01 es menor que 50, entonces el telescopio le permite ver a Andrés el ave con detalle. Entonces aquí, recuerden, si vamos a hallar hipotenusa, que siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo, debemos sumar los catetos elevados al cuadrado y después sacarle la raíz cuadrada. Y si vamos a hallar un cateto, pues lo que hago es una resta. A la hipotenusa elevada al cuadrado le resto el cateto elevado al cuadrado. Vamos para otro ejemplo. Entonces dice acá el siguiente ejemplo. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, dice, una escalera de 73 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared, como muestra la siguiente figura. El pie de la escalera dista 55 decímetros de la pared. Para saber a qué altura sobre el piso se apoya la parte superior de la escalera en la pared, se usa el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos acá la siguiente figura. Una escalera que está apoyada a la pared. Tenemos la escalera apoyada a la pared que dista de la pared 55. Dista es la distancia que hay desde la pared hasta donde se apoya la escalera en el suelo. 55 decímetros. Y vemos que la escalera mide 73 decímetros. Y nos está preguntando, ¿qué altura alcanza la escalera? ¿Qué altura alcanza la escalera desde el piso hasta la parte alta de la pared? ¿Cierto? ¿Qué altura? Como hacemos el triángulo rectángulo y vemos que en este lado de acá, vamos a escribirle acá, en este lado se forma el ángulo de 90 grados. Entonces, lo que nos toca hallar es un cateto. Para hallar un cateto, lo que hacemos es restar, ¿cierto? Restar. Tenemos así, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como vamos a hallar un cateto, pues despejamos y al hacer el despeje nos queda la resta, ¿cierto? Elevamos hipotenusa al cuadrado, elevamos el cateto al cuadrado y luego restamos esos dos resultados, ¿cierto? Listo. Listo. Entonces tenemos acá. 73 al cuadrado significa multiplicar 73 por 73. O sea, 5.329, ¿cierto? Y 55 al cuadrado sería multiplicar 55 por 55, que nos da 3.025. Hacemos la resta entre los dos, 5.329 menos 3.025. Y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada, este resultado nos da, al hacer la resta, nos da 2.304. Y a ese 2.304 le sacamos la raíz cuadrada, que es 48. Entonces acá, la altura que alcanza la pared, la altura que alcanza la escalera en la parte más alta de la pared es de 48 decímetros. Listo, entonces repito ahí. Si voy a hallar la hipotenusa, debemos sumar, ¿cierto? Debemos sumar. Y luego sacar raíz cuadrada. Y si vamos a hallar un cateto, debemos restar. Y luego sacar la raíz cuadrada. ¿Preguntas? No hay preguntas. Listo. Vamos para otro ejemplo. Entonces nos dice este otro ejemplo acá. Dice, a cierta hora del día, un árbol de 12 metros de altura proyecta una sombra de 16 metros, como se ve en la figura, o sea, en esta figura que ahorita la ampliamos. Si se supone que el árbol es totalmente vertical, entonces forma con el suelo un ángulo de 90 grados, es decir, forma un
ángulo recto. Luego, la distancia entre la copa del árbol y su sombra en el suelo sería la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma. Entonces, vamos a ver la distancia que hay desde acá hasta la copa del árbol. Listo. Entonces, tenemos la figurita y vemos que se nos forma un triángulo rectángulo. La altura del árbol es de 12 metros y la distancia de la sombra es de 16 metros. ¿Qué altura hay desde la punta de la sombra hasta la copa del árbol? Como vemos, necesitamos hallar la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa, recordamos que debemos sumar. Como esta es una cantidad que no conozco, la represento con una letra. En este caso lo representamos con la letra X. Entonces tenemos acá. Vamos a hallar la hipotenusa, ya dijimos que debíamos sumar. Entonces, 16 lo elevamos al cuadrado. 12 lo elevamos al cuadrado. Entonces nos queda 16 elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Al hacer la suma nos da 400. ¿Cierto? Y al sacarle la raíz cuadrada a 400, vemos que el resultado es 20. ¿Cierto? Entonces la distancia que hay desde la punta de la sombra a la copa del árbol es de 20 metros.